eh, todo lo que es a la orden del día con respecto a la información. Lo felicito a todos los que están presentes porque sé que a esta hora pues es hora de compartir con la familia, pero ustedes han dado ese paso de tomarse este tiempo, este espacio para poder estar capacitándose. Bueno, la noche de hoy, lo que vamos a ver son todo lo que nos compete a la atención prehospitalaria en incidentes con materiales peligrosos. Como objetivo general de este curso, pues es brindar los conocimientos y destrezas básicas para que el personal de atención prehospitalaria identifique, actúe y atienda de manera segura a víctimas expuestas a materiales peligrosos, garantizando la autoprotección y la atención efectiva del paciente contaminado. Como temario, pues tenemos que la noche de hoy vamos a ver en el módulo 1 la introducción a los materiales peligrosos como conceptos básicos, clasificación internacional, tipología en incidentes Hatman. Yo les voy a dar una información como que un recordaris de lo que ustedes han venido viendo en lo que va de estos días. Luego tenemos en el módulo 2 la identificación y seguridad del rescatista, teniendo la identificación del riesgo, herramientas de reconocimiento, zonas de intervención, autoprotección y EPP, el triaje inicial en incidentes HATMA. Como último módulo, el número 3, tenemos lo que es la atención prehospitalaria del paciente contaminado, la atención clínica básica y el traslado y comunicación con el hospital. Como debemos de definir lo que son para nosotros los materiales peligrosos y según la ONU y la NFPA, pues define que los materiales peligrosos son todas aquellas sustancias que representan un riesgo para la salud, seguridad o el ambiente. La ONU clasifica los materiales peligrosos en 9 clases principales, mientras que la NFPA utiliza el diamante de riesgo para identificar peligros en salud, inflamabilidad y reactividad. Entonces, les hago la pregunta, ¿cuál es la importancia del enfoque HATMA en la atención prehospitalaria? Pueden escribirlo en la caja de comentarios o si desean, no sé si está habilitado para que puedan activar su micrófono y puedan responder la pregunta según lo que usted considere. Pueden aperturar el audio o si gusta pueden escribir en la cajita de comentarios, por favor. Ok, bueno, ya que todos estamos tímidos, aunque por ahí Buenas escuché noches. que sí, Me gustaría hacer un pequeño aporte. sí, adelante. Bueno, yo considero que es importante, o sea, que el personal de atenciones hospitalarias o atenciones primarias, en caso de emergencia, esté capacitado en cuanto a este tipo de incidentes o accidentes. Por ejemplo, cuando son por causas de quemaduras, por materiales peligrosos como explosiones, por ejemplo, cuando tiene que ver con combustible, gasolina, eh,
gasoil, o en el caso de, por ejemplo, cuando llegan pacientes a las clínicas eh, por algún tipo de intoxicamiento por un gas o un agente químico. Es importante que el personal de atenciones médicas esté capacitado para poder tomar las medidas correspondientes para controlar los efectos, por ejemplo, de esos tipos de gases o de sustancias químicas que le hacen daño al organismo. Es cuanto. Gracias por tu aporte. Eh, Buenas bueno, noches. sí, Buenas noches, señora Cristina. Por acá le habla José Pérez de Venezuela, ¿verdad? La atención prehospitalaria en los incidentes con Hartmann es dar el apoyo inicial, la atención primaria a la víctima, cumpliendo con las normas de no propagar la contaminación que trae esa víctima, pasando por un proceso de descontaminación y hacer su atención primaria para que pueda pasar al servicio médico o al servicio de paramédicos que se encuentran en la zona, pero ya con los niveles de descontaminación y protección a la víctima. Gracias. muchas gracias. Concuerdo con las dos intervenciones. Nosotros como personal de atención primaria, si bien es cierto, lo más probable es que nosotros no hagamos la primera intervención, que es el primer contacto con el paciente, con el lesionado, con el accidentado. Nosotros debemos de tener conocimientos mínimos básicos necesarios de ciertas sustancias, de ciertos agentes químicos, de ciertos reactivos y de qué manera ellos interactúan en el ambiente. Entonces, esa información que de participación que ustedes realizaron, en donde mencionaba que el personal que va a hacer la atención debe de saber que si tiene un paciente que está todo cubierto de algún agente químico, se debe de saber qué hacer y qué no hacer para mejorar o estabilizar a ese lesionado. Entonces, es de vital importancia para nosotros tener este conocimiento y poder tener un pensamiento crítico a la hora de nosotros poder hacer la atención prehospitalaria, porque el objetivo de nuestra atención primaria o la atención prehospitalaria en el caso de que ustedes no estén a bordo de una ambulancia, sino que sean el personal bombero, y como personal bombero también están capacitados para dar la atención primaria o prehospitalaria, deben de conocer de que si el paciente tiene un tipo de químico que reacciona con el agua, pues probablemente cuando se vaya a hacer la limpieza del mismo, no vamos a poder utilizar el agua, sino que va a haber que utilizar otro tipo de fluido que me permita a mí barrer o desplazar ese químico que está en contacto probablemente directo con ese lesionado. Entonces, dentro de la clasificación de los materiales peligrosos, el sistema HATMA de la ONU los clasifica en 9. Dentro de esos 9 tenemos que la clasificación 1 pues es explosivo. Son todas aquellas sustancias capaces de detonar y producir una explosión rápida. Un ejemplo de ello puede ser la pólvora.
la dinamita, los fuegos artificiales. Luego tenemos la clase 2, que son los gases, que lo vamos a conseguir como gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. Estos tienen una subclasificación en donde tenemos inflamables, dentro de ellos el propano o butano. Tenemos en la subclase 2.2 no inflamables, no tóxicos como el helio y el nitrógeno. Y en la subclasificación 2.3 tenemos tóxicos como cloro gaseoso, amoníaco, anhídrido de amoníaco. Bueno, entonces tenemos como clase 3 líquidos inflamables. Dentro de estos líquidos inflamables nosotros podemos decir que son todos aquellos líquidos que liberan vapores inflamables a temperaturas bajas. Un ejemplo de ellos tenemos la gasolina, el alcohol, la acetona. Y acá en la imagen a su derecha pueden ver los diferentes, como nosotros los vamos a conseguir, por ejemplo, el explosivo, que va a ser un pictograma, donde a través de su color, la imagen y el número, nosotros vamos a poder determinar. Igualmente los gases, los líquidos inflamables. Luego tenemos, yo no me voy a detener mucho en lo que es la parte de las clasificaciones, simplemente se las menciono para hacer un refresh, ¿sí? Porque en las clases anteriores, pues, varios exponentes, pues, ya profundizaron este tema. Yo simplemente quiero que esta apertura les permite a ustedes pues terminar de consolidar esa información para nosotros posteriormente pasar a lo que es en sí la atención prehospitalaria. Entonces, tenemos en la clase número 4 sólidos inflamables, tenemos materiales que pueden encenderse por fricción, calor o de forma espontánea. Tenemos subclases. En las subclases tenemos 4.1 inflamable como el fósforo rojo, tenemos en la 4.2 como combustión espontánea, carbón vegetal húmedo, tenemos 4.3 que peligrosos con el agua, como el sodio metálico, quiere decir que en contacto con el agua, pues él va a reaccionar. Posteriormente tenemos la clase 5, que es sustancias oxidantes o peróxidos orgánicos, que generan oxígeno favoreciendo incendios o son altamente reactivos. Y van a tener también una subclase, la 5.1, oxidantes como nitrato de amonio, la 5.2, peróxidos orgánicos como peróxido de benzoilo. Luego tenemos la clase 6, que son sustancias tóxicas y sustancias infecciosas y que van a representar un riesgo para la salud humana. 6.1 tenemos tóxicos como el cianuro y pesticidas. En el 6.2 tenemos infecciosos como muestras biológicas. En la clase 7 tenemos materiales radioactivos que emiten radiación ionizantes peligrosas. Un ejemplo sería el uranio, el cobalto 60, el cesio 137. En la clase 8 tenemos las sustancias corrosivas que dañan tejidos vivos y materiales. Dentro de ellos tenemos, bueno, metales y plásticos. Un ejemplo, ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. En la clase 9 tenemos los misceláneos, que son materiales peligrosos diversos, que no encajan en otras clases. Un ejemplo, las baterías de litio, el hielo seco y el airbag. El sistema de NFPA 704
pues tiene un pictograma, un rombo, en donde cada parte del mismo pues va a tener una información específica. En la zona roja tenemos que son los riesgos de incendio y se van a clasificar desde el 0 hasta el número 4, en donde el 0 nos indica que no es inflamable, el 1 es inflamable a mayor de 96 grados Celsius, el 2 es menor a 93 grados Celsius, el 3 menor a 38 grados Celsius y el 4 menor a 23 grados Celsius. Entonces, dependiendo de la sustancia, esto puede variar. Luego tenemos la parte azul, el riesgo a la salud, que es lo que probablemente nos pudiera competir a nosotros. ¿Qué tan letal va a ser para esa sustancia para la salud? Y de igual manera se clasifica del 0 al 4 y tenemos que el 0 es un material normal que no va a causar ningún tipo de daño a la salud. Tenemos en el 1 es ligeramente peligroso, el 2 es peligroso, el 3 extremo peligro y el 4 es mortal para la salud. Luego tenemos en el recuadro amarillo, que es la reactividad de esa sustancia. De igual manera, va a ser su categoría es del 0 al 4, en donde el 0 es el más que esta sustancia es estable, el 1 es inestable si se calienta, el 2 son cambios químicos violentos, el 3 puede detonar ante golpes o calor, el 4 puede detonar. Y por último, en el recuadro blanco, pues este no tiene una clasificación por números, sino va a depender de una imagen, unas siglas o una abreviatura. En este caso, tenemos oxidante y lo vamos a conseguir como oxi, ácido como acid, alcalino como alt, corrosivo como cor y no use agua, una W tachada y radioactivo. Entonces, dentro de la identificación de riesgo tenemos etiquetas, paneles y códigos de la ONU, tenemos pictogramas del sistema globalmente armonizado y tenemos la interpretación del diamante, que fue lo antes visto. Podemos tenerlo en la clasificación de las 9 clasificaciones que da la ONU o podemos tener del sistema de la NFPA 704. Y nuestra herramienta de reconocimiento de las diferentes sustancias en caso de una emergencia, pues es nuestra guía GRET del 2024, en donde ella, sí, el libro naranja, gracias, donde con esta guía nosotros vamos a poder determinar cuál es esa sustancia, qué debo hacer, cuánto es el perímetro que yo debo de acordonar en la zona. Y esta guía, nosotros la vamos a encontrar, ella va a tener diferentes secciones y esas secciones se encuentran, las hojas son de diferentes colores, en donde la sección amarilla pues es la búsqueda por el número ONU. Entonces, la lista numérica de todas las sustancias peligrosas clasificadas por su número ONU muestra la guía recomendada, los riesgos principales y distancias de seguridad. Se usa cuando el rescatista identifica el número
ONU en el panel del vehículo, que es importante que en donde se esté almacenando o el transporte que va llevando esta sustancia esté debidamente identificado. Luego tenemos que existe dentro de esta guía GREP la sección azul, que es la búsqueda por nombre de la sustancia. Bueno, ella está ordenada en un listado alfabético de materiales peligrosos, útil cuando solo se conoce el nombre del químico y no su número ONU. Indica la guía correspondiente para la respuesta inicial. Luego tenemos la guía naranja de respuesta inicial, que contiene la información operativa crítica, el riesgo a la salud, riesgo de incendio, explosión, precaución de protección personal, acciones de aislamiento, evacuación y primeros auxilios. Son la parte más usada durante la atención. Y por último tenemos la parte blanca de esta guía, que es la distancia de aislamiento y protección. Va a tener tablas especiales que indican cuán lejos debe mantenerse el personal y la población, considerando la dispersión de gases, vapores o derrames tóxicos. Estas distancias dependen del estado de la sustancia, derrame pequeño, grande, día, noche, y ayudan a establecer las zonas caliente, tibia y fría. Entonces, sabiendo esto, pues ahora vamos a hablar sobre lo que son las zonas de intervención. Vamos a tener una zona caliente, una zona tibia y una zona fría. En la zona caliente, pues en esta área donde está presente el material peligroso, como podemos visualizar en la imagen, la fuente del derrame o la contaminación directa. Es la zona de mayor riesgo químico, biológico o radiológico. ¿Quiénes ingresan a esta zona? Bueno, solo personal altamente capacitado en materiales peligrosos, usando traje de protección química adecuada, nivel A o B. El acceso es estrictamente limitado. Luego tenemos la zona tibia o zona templada, como dice acá en la imagen. Es la área intermedia donde no hay contacto directo con el agente, pero sí va a existir un riesgo residual. Es la zona destinada a la descontaminación del personal y víctimas. ¿Quiénes pueden ingresar? Bueno, los equipos de descontaminación, rescatistas con EPP de nivel adecuado y personal que recibe a pacientes tras salir de la zona caliente. La zona fría, el área segura sin presencia de contaminantes. Aquí se realizan las actividades de comando, tratamiento médico, triaje final y transporte. ¿Quiénes ingresan a la zona fría? El personal sanitario, bomberos, policía, equipos de comando disidente y otros servicios de apoyo, sin necesidad de EPP especializado, ya que no hay exposición. Quiere decir que todos los que estamos, bueno, la noche de hoy, nosotros vamos a estar en la zona fría, porque nosotros vamos a dar todo lo que referente a la atención prehospitalaria. Entonces nosotros vamos a estar en la zona fría con todos nuestros equipos. Los equipos de protección personal. En este caso, pues se van a tener según los niveles de actuación. En el caso de los que van a estar en la zona caliente, pues deben de tener el nivel de protección más alto, que es el A, que es la máxima protección.
El traje totalmente encapsulado, resistente a químicos y vapores, con aire autónomo, el airbag, hoy se me olvidó el nombre del equipo autocontenido, que es aire Libra. comprimido. El EPRA, gracias. En su interior proporciona la mayor protección respiratoria y térmica. El uso cuando el tipo de sustancia es desconocido o altamente tóxico, o cuando existe riesgo de exposición a vapores, a gases o partículas peligrosas. ¿Por qué motivo nosotros debemos de proteger nuestra dermis, que es la piel? Porque a través de la piel nosotros también podemos absorber todas las sustancias y vapores sin tener un contacto directo. Entonces, por esa razón, este equipo es excelente para un aislamiento completo del personal que va a ingresar. Luego tenemos el nivel de protección B, que es alta protección respiratoria. Van a tener que incluye el airbag, el EPRAC, pero con traje no encapsulado. Resiste a salpicaduras químicas, protege principalmente las vías respiratorias. Su uso cuando se conoce la sustancia y su riesgo principal es respiratorio, o en operaciones donde se requiere la movilidad como rescate inicial. Luego tenemos el nivel C, que es la protección respiratoria con filtrantes. El traje resiste a químicos combinados con máscaras con filtros o purificadores de aire. No protege contra atmósferas que puedan comprometer la vida del personal que va a ingresar. Entonces, su uso cuando el contaminante es conocido y la concentración es baja, permitiendo el uso del filtro. El nivel de protección D, que es una protección básica, es el uniforme de trabajo estándar, guantes, botas y ropa de protección mínima. No brinda protección contra sustancias químicas y su uso en áreas completamente seguras como la zona fría. Quiere decir que el equipo que nosotros vamos a tener pues va a ser de protección D, donde no existe riesgo de exposición alguna. Entonces, ya sabido esto, comenzamos a entrar en materia del triaje inicial en incidentes con materiales peligrosos. Este se adapta en incidentes con materiales peligrosos, priorizando la seguridad. ¿Sí? Hay que juntar ahora. ¿Alguien se le activó su micrófono? Ok, bueno, el triaje inicial de incidentes con materiales peligrosos, pues nosotros vamos a tener una etiqueta. Lo que ven en la imagen es una de tantas etiquetas que podemos encontrar. No hay un estándar. Lo que puede estar estandarizado es el tipo de triaje que nosotros vamos a utilizar, en este caso el triaje STAR, en donde son 4 colores sí o sí. Vamos a conseguir el negro, rojo, amarillo y verde. Y ya está establecido qué significa cada color. Entonces, nosotros el triaje, si vamos a estar en la zona caliente, ¿ok? Ese personal que va a estar allí, o nosotros si vamos a estar allí, nosotros vamos a tener una etiqueta de triaje. Y
a los lesionados nosotros los vamos a clasificar, pero de forma rápida, ¿ok? Probablemente cuando ese lesionado nosotros lo llevemos a la zona tibia, ese triaje que nosotros hicimos, o sea, tenemos 5 lesionados y a cada uno lo clasificamos. Por ejemplo, uno estaba verde, 2 verdes, 1 amarillo y 1 rojo. Y probablemente de la zona caliente a la zona fría, de la zona caliente a la zona tibia, ese paciente que estaba en color rojo ya pasó a negro. Entonces, el triaje puede, de zona a zona, puede variar, puede cambiar. Entonces, nosotros vamos a evaluar la respiración, la perfusión, el estado mental, pero sin un contacto directo hasta confirmar que la víctima es segura o ha pasado por descontaminación. Esto cuando a nosotros ya el lesionado ya lo descontaminaron y pasó a la zona fría, nosotros volvemos a hacer un triaje. Nosotros como primeros respondientes en la atención prehospitalaria, nosotros vamos a tener que hacer nuevamente un triaje, pero probablemente los que estén en la zona caliente hicieron un triaje y ellos establecieron de que dentro de esos 5 lesionados habían 2 verdes, 1 amarillo y 2 amarillos y 1 rojo. Entonces, llegó a la zona fría, nosotros volvemos a hacer el triaje, debemos de hacer el triaje y probablemente tal vez coincidamos en que quedaron 2 lesionados de color verde, 2 amarillos y 1 rojo, o probablemente uno de los amarillos pasó a rojo y el que estaba en rojo pasó a negro, o el que estaba en verde probablemente pasó a rojo, porque recordemos que en la zona caliente no se va a hacer la atención prehospitalaria, simplemente se va a poder sacar al lesionado y lo que ellos van a observar según los equipos, creo que la visibilidad no es tal, pero ver si tiene, si respira y si tiene pulso. Ya después de allí, bueno, vamos avanzando. Entonces, dentro del triaje inicial, ojo, existen otros triajes, pero en la noche de hoy nosotros vamos a hablar sobre el triaje STAR. Entonces, el triaje STAR me dice que el color rojo es prioridad 1, que está crítico y en atención inmediata. El paciente con riesgo vital inmediato, pero con posibilidad de supervivencia si recibe la atención rápida. ¿Qué lesiones pueden tener? Bueno, puede tener vías aéreas comprometidas, dificultad respiratoria severa, puede tener shock o perfusión inadecuada, un relleno capilar mayor a 2 segundos, pero ojo, este análisis nosotros lo vamos a hacer en la zona fría. En la zona caliente solo vamos a ver si respira y si tiene pulso y tal vez el estado de conciencia. Y digo tal vez porque si la zona es altamente peligrosa para nosotros y no vamos a poder durar más de 10 minutos, entonces nosotros lo que queremos hacer es tal vez controlar qué sé yo, que no el derrame, primero contenemos el derrame y posteriormente sacar a todas las víctimas, o una persona se encarga de retirar a las víctimas mientras los otros hacen la contención del derrame. Posterior a ello, en la zona fría, nosotros sí nos podemos
podemos revisar que esas vías aéreas están comprometidas, tiene dificultad respiratoria, puede tener shock, puede tener una hemorragia grave, puede tener un tórax inestable, puede tener quemadura severa, alteración del estado mental, no obedece órdenes o simplemente está inconsciente. Luego tenemos, dentro de la clasificación del triaje STAR, el amarillo, que es la prioridad número 2, que es serio y su atención es urgente, pues las lesiones, va a tener lesiones importantes, pero que no son críticas, que pueden esperar un tiempo controlado sin riesgo inmediato. Como por ejemplo, ¿qué tipo de lesiones podemos ver? Bueno, fracturas cerradas, pero estables, traumas abdominales sin signos de shock, quemaduras moderadas, lesiones que requieren atención pero no inminentes, mortales, pacientes conscientes y con una respiración estable. Luego tenemos el color verde, que la prioridad es 3, es leve y es ambulatoria. No va a estar, sus lesiones no van a generar un compromiso a la vida, son unas lesiones leves, pueden desplazarse por sí mismos. Sus lesiones asociadas, bueno, puede ser heridas superficiales como un raspón, unas contusiones leves, fracturas menores como fractura de un dedo de la mano o del pie, pacientes estables sin un compromiso vital, cualquier paciente que pueda moverse sin ayuda y que su estado de conciencia no esté alterado. Luego tenemos el color negro, que la prioridad es 0. ¿Por qué motivo? Porque o falleció o no tiene posibilidad de supervivencia. No van a tener signos vitales o su daño es incompatible con la vida en un escenario de múltiples víctimas. Sus lesiones asociadas pues, pueden ser un paro cardiorrespiratorio sin respiración efectiva, un traumatismo catastrófico, como la decapitación, destrucción masiva del cráneo, quemaduras mayor al 90% con compromiso de las vías aéreas, ausencia de respiración después de abrir sus vías aéreas. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, no, estimada, todo perfecto, excelente. Ok, gracias. Entonces, las consideraciones para pacientes contaminados. Bueno, los pacientes contaminados no deben de recibir atención médica avanzada hasta completar el proceso de descontaminación. Era lo que les mencionaba cuando comenzamos con el triaje STAR y las personas que van a estar en la zona caliente. Ellos nada más van a ver o poder verificar de manera rápida y oportuna que respire, tenga pulso, o bueno, en este caso que se mueva, porque que tenga pulso, y si tenemos un equipo de protección de personal creo que la sensibilidad en las manos para nosotros es casi que nula, ¿no? Porque para poder palpar el pulso, en este caso el pulso carotidio, pues se le va a dificultar. Entonces, pero si se mueve, ya sabemos que tiene pulso. Entonces, que tenga pulso, que respire y el estado de conciencia como última opción. Nada, lo sacamos a la zona tibia y comienza el proceso de descontaminación, pero aún nosotros no hemos hecho ninguna atención prehospitalaria. Aún no se ha hecho ninguna atención prehospitalaria. Se debe de descontaminar a ese paciente, a ese lesionado. Se debe mantener en la zona tibia, evitando el traslado prematuro.
a área segura. La prioridad es 1, retiro de la fuente del peligro. 2, descontaminación rápida, ropa, lavado, irrigación. Y 3, el triaje de severidad. Se evita el ingreso del personal no protegido y se debe identificar claramente las víctimas que aún representan riesgo. En este caso, el riesgo, se debe de identificar el riesgo para nosotros que estemos en la zona fría, lo que estamos en la zona fría, un paciente, un lesionado que no está al 100% descontaminado va a generar para nosotros un riesgo. Y vamos a hacer entonces nosotros otra víctima más, y es lo que no se quiere. Pasamos a la atención prehospitalaria del paciente contaminado. En este caso, nosotros, en la atención prehospitalaria del paciente contaminado, tu seguridad es la primera vida que salvas y la segunda es la del paciente. Entonces, dentro de la atención prehospitalaria, nosotros vamos a tener una mnemotecnia X, A, B, C, D, E, en donde la X va a ser el control de hemorragia, la A va a ser las vías aéreas permeables, la B, el intercambio gaseoso que ocurre en los pulmones, que es la respiración. Luego tenemos la C, la circulación, la D, el déficit neurológico, y la E, la exposición y control de la hipotermia. Cabe mencionar que luego que ese lesionado ya pasó a la zona fría, nosotros vamos a hacer una primera valoración. Esa valoración es de manera general y rápida, en donde nosotros vamos a poder determinar si esa persona está consciente o está inconsciente. Luego de que nosotros podemos hacer una observación rápida, pues comenzamos nosotros con esta mnemotecnia. Teniendo, como ya les mencionaba, que la X es de hemorragia y el objetivo de nosotros es determinar la pérdida de sangre lo más rápido posible, porque es que esa lesión es la que compromete la vida de ese paciente. Entonces, le puede causar la muerte en minutos. Entonces, nosotros debemos determinar de dónde tiene esa persona la pérdida de sangre. Nosotros vamos a tener hemorragias externas y hemorragias internas. En la figura derecha tenemos una hemorragia interna. Allí se ve que es la ruptura de vasos y arterias, puede ser la ruptura de vasos y arterias, pero que no se expone la sangre, ¿ok? Sino que se queda en el tejido muscular y entre el tejido muscular y la piel, pero van a existir características visuales que nos van a indicar a nosotros que estamos en presencia de una hemorragia interna. Acá en la imagen, bueno, es en la rótula, es en la rodilla, pero nosotros podemos ver este tipo de signos a nivel abdominal y nos puede indicar a nosotros que hay una ruptura probablemente del vaso o existe el desprendimiento del hígado en este caso, porque son que no son tejidos huecos, sino que son sólidos, son firmes, y a la hora de recibir un impacto directo pueden desprenderse y van a generar probablemente este tipo de hematomas.
Y bueno, lo más fácil para nosotros, si es una hemorragia externa, pues nosotros vamos a ver que probablemente en donde se haya trasladado a ese lesionado, a la zona tibia, va a haber un charco de sangre o vamos a ver que la ropa, después de que lo bañaron o tal vez le cambiaron la ropa y le colocaron otra y esa ropa se moja, se empapa de sangre, nosotros podemos visualmente decir que sí, que hay una pérdida de sangre excesiva que compromete la vida. Entonces, tenemos hemorragias arteriales, tenemos hemorragias venosas y tenemos hemorragias capilares. Dentro de las hemorragias arteriales, nosotros vamos a tener, poder observar ciertas características, como que la sangre sale con mucha más presión y aparte de que sale con mucha más presión, pues el color es un poco más claro y brillante, pero probablemente que con los nervios o si es de noche no vamos a poder ver si es más brillosa, si es más oscura, pero sí vamos a poder visualizar con la presión que sale, porque sale con la misma, como los latidos del corazón, así, tal cual, en esa proporción. Luego tenemos la venosa, que si bien es cierto, no sale a presión como lo puede hacer la arterial, pero de igual manera compromete la vida. La arterial, en menos de 5 minutos, nosotros podemos perder la cantidad de sangre le voy a poner como referencia para que no se olvide, de una lata de cerveza. Aproximadamente ya nosotros podemos decir que una persona que ha perdido esa cantidad de sangre, ya hay un compromiso de que pueda caer en shock hipovolémico. A diferencia de la venosa, que si bien es cierto, compromete la vida, pero se va a extender el tiempo. Ya no sería en 5 minutos, sino en 7, en 8 minutos. O sea, lo que pudiste haber perdido de sangre en 5 minutos, ahora esos mismos mililitros lo vas a perder, pero en 7, en 8 minutos. Pero de igual manera compromete la vida, porque en muchas ambulancias nosotros no contamos con equipos para la reposición de sangre. Entonces, la literatura que nos dice que nosotros, si pierde sangre, el paciente se le debe reponer con sangre. Antes, no sé qué les digo, hace más de 10 años, cuando yo vi mi primera clase de atención prehospitalaria, a nosotros nos decía que, bueno, que si perdía mucha sangre, nosotros le colocábamos un suero fisiológico, le colocábamos Ringer lactato y que Ringer lactato era lo más parecido a la sangre. Pero bueno, con los avances en la salud, pues ya se ha demostrado de que no podemos pasar a gran cantidad a chorro, suero fisiológico o Ringer lactato, porque lo que vamos a hacer es desplazar esa poca cantidad de sangre que le queda a esa persona, nosotros la vamos a desplazar, ese oxígeno pobre, pero hay oxígeno, lo vamos a desplazar con ese suero fisiológico, con ese Ringer lactato, con ese cloruro de sodio. Entonces, si perdió sangre, hay que reponerlo con sangre. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Cateterizar una vía. Porque de gran calibre. ¿Por qué motivo? Porque se supone que nosotros que estamos en la ambulancia lo vamos a trasladar a un hospital y
cuando esa persona llegue al hospital, pues en el centro asistencial, los médicos van a necesitar sí o sí tener esa vía ya cateterizada y simplemente conectar todo lo que necesita, conectarle a ese lesionado, ese paciente, todo lo que él necesita. En este caso, si perdió sangre, se le va a colocar la sangre, dependiendo del tipo que sea. Si necesita sí o sí suministrar medicamento, la vía más rápida para suministrar el medicamento es por vía endovenosa. Entonces, sí o sí, nosotros vamos a cateterizar una vía. Y bueno, por último tenemos la hemorragia capilar, que simplemente es la ruptura de los vasos capilares y que no van a representar un riesgo a la vida. Entonces, ¿cómo identificamos las hemorragias graves? Bueno, el sangrado que no se detiene con presión, el sangrado a borbotones o que empapan la ropa rápidamente, una amputación, de hecho que sí, heridas profundas con tejidos expuestos y sangre en el suelo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Por ejemplo, yo tengo una duda. Por ejemplo, en un Sí. herido, una herida, por decirle así, un fémur, ¿cuánto es lo máximo que podemos poner de soluciones? ¿Cuál? Si el recorrido es largo. Yo tengo unas comunidades que estamos hablando que en asfalto nos tardamos de 40 a 1 hora. Entonces, como usted dice que si disolvemos mucho la sangre, también se pierde oxígeno, ¿cuánto sería lo ideal, por decirle así? Ok, gracias por tu intervención. Bueno, 40 minutos si tiene una fractura de fémur. Lo primero que nosotros vamos a hacer es detener esa pérdida de sangre. ¿Y cómo la vamos a detener? Colocando un torniquete de rescate en primera. Quiere decir que esa persona ya no va a sangrar. ¿Ok? ¿Y cómo lo sé? Bueno, ahorita más adelantito se los explico. Cateterizas una vía de gran calibre, en este caso con un catéter 14 o 16, y vas a colocar el suero fisiológico o el Ringer lactato de 1 litro, pero a goteo lento. A goteo lento porque lo que quiero es mantener esa vía permeable. Porque el suero lo que me va a hacer a mí es que se mantenga entre comillas, y digo entre comillas, la homeostasis, o sea, el equilibrio en el sistema, nada más. Entonces, a goteo lento, si tienes un microgotero, coloca, en vez de ser un macrogotero, colocas un microgotero. Y si no tengo microgotero, porque ya prácticamente que el microgotero no se usa, utilizas el macrogotero, pero a goteo lento. Aproximadamente que pase dentro de los catéter, hay una descripción por minuto. Lo que pasa es que no la coloqué acá en las imágenes. Me dice que por minuto cuántos ml pasa. Y en un catéter, si mal no me equivoco, 18, se pasa aproximadamente 150 a 200 ml. O sea, imaginemos la cantidad que va a recibir esa persona en tan corto tiempo. Entonces, si yo le voy a colocar un 14 o un 16,
Entonces yo lo voy a colocar a un goteo lento, mediano. El equipo de Venoclisi tiene como una llave. Esa llave me va a regular a mí. Entonces aproximadamente que yo vea que en un minuto caen 5 gotas, 6 gotas, porque lo que yo quiero nada más es la permeabilización de esa vía, que no colapse esa vía. Pero yo no quiero que esa vía me reponga lo que ese lesionado perdió. O sea, esa no va a ser la función de él. De ese suero no va a ser esa la función. ¿Sí? Ok, sí, está bien. Ok, de todas maneras, en la diapositiva que viene, a ver, ajá, acá te comienzo a mencionar lo que vamos a hacer, si tenemos una hemorragia exsanguinante, en este caso, si es una fractura de fémur y si existe la exposición del hueso o así no sea la exposición del hueso, lo más como hay una arteria de gran calibre allí, nosotros debemos de sí o sí colocar el torniquete, porque es lo que nos va a garantizar a nosotros que no siga perdiendo sangre ese paciente, ese lesionado. Bueno, entonces tenemos que si nosotros encontramos a un lesionado con una hemorragia, van a existir 3 formas de nosotros poder detener esa hemorragia. La primera es con una presión directa, en este caso aplicar presión firme y continua directa sobre la herida con gasas, telas limpias o incluso la mano enguantada. No retirar los apósitos empapados y añadir más sobre esta. Esa es la primera técnica. Si yo veo que con esa presión directa no funcionó, entonces yo voy a aplicar el empaquetado, en donde yo voy a colocar dentro de esa herida, voy a seguir introduciendo, ojo, si yo apliqué la presión directa y no hizo nada, no, sigue sangrando. Entonces, yo no voy a retirar esas gasas, sino que voy a intentar introducir esas mismas gasas que yo coloqué allí. ¿Por qué motivo? Porque ya se está creando un coágulo. Y si yo retiro, entonces la función del cuerpo comenzaría nuevamente. Entonces, con esas mismas gasas yo voy a hacer el empaquetamiento. El empaquetamiento no es más que introducir en esa herida, en esa lesión, las gasas. Y posteriormente hacer una presión directa. Bueno, pero ¿cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Yo necesito ir a atender a los otros 5 lesionados. Bueno, aproximadamente 5 minutos. Es lo ideal. No puedo estar 5 minutos. Entonces voy a apoyarme con un vendaje compresivo. En donde no voy a introducir las gasas ni apósitos en las cavidades, como por ejemplo abdominal. ¿Por qué motivo? Porque una hemorragia a nivel abdominal y que esté expuesta, al yo introducir las gasas, no me va a detener esa hemorragia. No voy a poder aplicar presión directa porque es una cavidad hueca. ¿Qué voy a hacer allí? Bueno, colocarlo en la tabla rígida y colocar un apósito y
humedecer con suero fisiológico. No podemos hacer nada más. Por esa persona no podemos hacer nada más en el entorno extrahospitalario. En el entorno intrahospitalario, pues tenemos otros materiales, otros equipos y pues son otras las acciones a tomar. En este caso, nosotros no nos funcionó la presión directa, no nos funcionó el empaquetamiento, entonces colocamos el torniquete. El torniquete se coloca aproximadamente de 2 a 3 centímetros por encima de la herida y nunca sobre las articulaciones. Vamos a ajustar hasta detener completamente el sangrado. ¿Cómo sé yo que ese torniquete lo coloqué bien? Porque los pulsos distales de ese miembro, en este caso, la señorita mencionaba la fractura del fémur, quiere decir que cuando yo coloque el torniquete lo más ajustado en la parte cercana a la zona inguinal, cuando yo ajuste tanto, cuando yo vaya a palpar el pulso popliteo que se encuentra detrás de la rótula o la rodilla, yo no lo voy a sentir. Quiere decir que entonces yo coloqué bien ese torniquete. Si yo coloco el torniquete y siento, palpo el pulso popliteo de esa pierna, quiere decir que ese torniquete le falta ajustarlo más. Entonces, posterior a eso, yo debo de colocar la hora en que se colocó ese torniquete. Y muchos me dirán, bueno, pero ¿y si le coloco el torniquete y si pierde la pierna? Bueno, nosotros debemos de tener un criterio como personal de salud o personal de atención prehospitalaria, primeros respondientes, en donde a nosotros nos dicen que debemos de preservar la vida. Y para preservar la vida, lastimosamente, esa persona probablemente pierda la pierna. Pero se salvó, pero vivió. Es lo importante para nosotros. Sí, bueno, no sé, nos llamarán y saldremos en TikTok porque ahora a todo el mundo lo graban, a todo el mundo sale por el Facebook, todo el mundo es paramédico, todo el mundo es médico, enfermera, chévere. Pero nosotros debemos de tener un criterio, nosotros debemos de mantener una postura y indicar el por qué lo hice. Más yo siempre menciono que la salud no es como las matemáticas. Lo que me puede servir a mí, tal vez a mi compañero no le sirva. Entonces, yo debo de analizar todo el escenario. Y el escenario me decía a mí que si yo a ese paciente no le colocaba el torniquete y el centro asistencial más cercano está a 40 minutos y yo sé que esa fractura compromete o puede lacerar o ya laceró un vaso de gran calibre, la vena o una arteria, y en 5 minutos esa persona va a perder aproximadamente 350 ml, les aseguro que en 10 minutos, si en 5 perdió 350, ya en 10 minutos son 700 y en 15 ya aproximadamente es 1 litro o más de 1 litro. Ya el compromiso de la vida no hay retorno, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces, yo prefiero tener una persona viva, pero sin una pierna o probablemente la pierna le quede poco funcional a que quede con sus 2 piernitas bonitas, pero falleció. Entonces, debemos de ir creando un criterio. El por qué sí lo coloco o por qué no.
¿Soltamos el torniquete? No, no soltamos el torniquete, porque el torniquete, si yo lo suelto, imagínense, imagínense una llave, un chorro, una llave de paso, yo la cierro, la ajusto bien, y cada 5 minutos la abro y la vuelvo a cerrar, se está perdiendo sangre. Lo que yo quiero es que no se pierda sangre, de ninguna manera. De ninguna manera. El torniquete, no tengo torniquete, puedo hacer un torniquete improvisado. Bueno, ya en el nivel que nosotros estamos, porque estamos hablando de que estábamos en una zona, un incidente de materiales peligrosos, quiere decir que nosotros tenemos ya todos los equipos. Y si no es en un escenario con materiales peligrosos, ¿puedo yo improvisar un torniquete? Bueno, sí, puede improvisar el torniquete. El detalle está en que como no está normado, como el equipo que usted está utilizando improvisado, no lo ha puesto usted en práctica, entonces no podemos saber si va a funcionar o no va a funcionar. Pero que si hace el trabajo, sí, Jorge, levantaste la mano. Jorge Mejías. Bueno, continúo. Como no sabemos si se hace o no el trabajo, puedo utilizar la correa, ¿ok? La correa táctica. La correa táctica probablemente sí. Lo importante, si ajusta lo suficiente. ¿Cómo? Aló, ¿Sí? instructora con Jorge. Ah, sí, dígame. A ver, instructora, gracias por toda esta explicación. Una opinión personal, con una experiencia grande como la que tengo yo en la atención prehospitalaria, lo que usted nos dice sí, es cierto, pero entonces cuando todos los procedimientos invasivos se deben de cuidar de eso, porque estos procedimientos invasivos van a acarrear sanciones de ley, investigaciones en el momento que haya, en el caso de colocar un torniquete en una extremidad donde está comprometida una arteria importante, un vaso grueso importante, femoral, basílica, una arteria coronaria, nosotros debemos de cuidar que al colocar el torniquete no se vaya a hacer necrosis o necrosar la otra parte de esta extremidad. Por eso es que cada vez que nosotros vayamos a hacer un procedimiento invasivo nos debemos de cuidar bastante y entrar al criterio médico, porque es importante que un médico, un jefe, esté pendiente, nos diga en qué momento lo podemos colocar y en qué momento no lo podemos colocar, porque van a venir los problemas en que usted lo decía, claro, salvar una vida es importante. Yo prefiero controlar el sangrado masivo de una arteria y que se ampute la parte afectada o una extremidad, pero hay que cuidar las dos cosas, de manera que cuando se coloque ese torniquete nosotros tenemos pendiente que se coloca una T cuando se vaya a hacer traslado hacia un centro hospitalario para que en el centro hospitalario se den cuenta que él está con torniquete. Esa es una apreciación grande, yo he tenido muy en cuenta eso en todas las capacitaciones que yo he recibido para evitar que de pronto haya una necrosis de un miembro. No sé si usted me corregirá, yo le agradezco, pero ese es un criterio que nosotros hemos aprendido a nivel prehospitalario e intrahospitalario. Le agradezco su atención, instructora. Muchas gracias. Usted me dirá. Gracias, Jorge. Sí, concuerdo contigo. Bueno, acá en Perú, sí se cuenta con un personal médico en la ambulancia.
Dentro de la ambulancia también vamos enfermeras, licenciadas, técnicas. No solamente una persona como técnico en primeros auxilios o solo un paramédico que estudió probablemente 3 años o sé que en otros países se estudia 5 años, lo que es, no sé si es la licenciatura en atención prehospitalaria. Y sí, lo ideal es que vaya el médico y el personal paramédico, enfermera, técnico en enfermería, porque incluso nosotros no podemos de medicar. Entonces, por ejemplo, acá en el Perú tampoco hay la ley del buen samaritano. Entonces, quiere decir que nosotros, si somos bomberos y estamos en la ambulancia y nosotros vamos a hacer la atención, nosotros debemos de cuidarnos. Entonces, como les mencionaba y como lo mencionaba el señor Jorge, siempre debemos de tener un criterio del por qué nosotros vamos a realizar esa intervención y por qué motivo no la hicimos. Porque, por ejemplo, si acá en Perú no está la ley del buen samaritano, pues ninguna ley me obliga a mí a tener que actuar si no cuento con los equipos mínimos necesarios o no estoy comprometida, pues, o sea, iba pasando o estoy de turno, sí, pero mi ambulancia no cuenta con el equipo para yo colocar el torniquete. Por ejemplo, no tengo torniquete, entonces no coloco torniquete, pero ya yo haré otras acciones al respecto para contener, por ejemplo, esa hemorragia. Desconozco si en la actualidad en Venezuela, dentro de las ambulancias, cuentan con personal médico o simplemente es el personal bombero, paramédico. Buenas noches. Buenas noches. Señora Cristina, le habla por aquí Sargento Segundo José Pérez, licenciado en enfermería y técnico prehospitalario. En Venezuela, el 70% de las ambulancias no cuentan con el personal médico. Hermano, no cuentan ni siquiera con un personal de enfermeras, solamente bomberos preparados en las áreas de medicina prehospitalaria. Y tenemos en contra también, como dice el colega Jorge, las partes legales, porque estamos muy limitados acá en Venezuela para esas acciones, ¿verdad? Y en mi conocimiento, porque soy técnico de medicina táctica, es el único sitio donde se puede hacer el uso de torniquete sin criterio médico, porque ahí es donde viene la parte de que es la vida de la persona, del soldado o del militar, el uso del torniquete, pero en lo que es en el área de atención prehospitalaria urbana, no se usa, se trabaja el sistema de empaquetamiento, compresiones, vendaje compresivo, control de la hemorragia basado a sistema de apósitos. Gracias. Gracias por tu aporte. Amarilis también levantó la mano. Sí, fíjense que y al menos yo en mi caso, pues sí, tengo un técnico en enfermería, en bomberos tengo 30 años de trabajo y sí se nos han presentado ciertos casos.
Por ejemplo, le podría decir que estábamos, como quien dice, tal vez tal vez medio kilómetro de un accidente al hospital y hubo un amputado. O sea, en el lugar hubo un muerto, hubieron 2 personas más golpeadas, pero ellos sí salieron por sus propios medios. Pero cuando a mí me metieron a la ambulancia y me dijeron, son 3 heridos, y solo me dijeron, andate. Cuando yo llegué al lugar, ya las ambulancias estaban distribuidas y todo, y solo me dijeron, andate en aquella. Cuando yo llegué, por cierto, es un maestro que, gracias a Dios, como usted dice, yo me metí a la ambulancia y yo llevaba mi botiquín propio. Y cuando yo entro a la ambulancia, me quedé así como que en shock porque mis compañeros no le habían puesto torniquete y era una amputación completa de brazo. Entonces le digo, ¿por qué no le han puesto torniquete? Entonces vine yo, jalé lo que pude, que no me acuerdo ni qué fue lo que yo jalé, y le puse un torniquete y entre tanto carro que había, porque no nos daban vía, lo logramos llevar al hospital. Eh, Le logré parar la hemorragia y como usted dice, le puse un catéter, creo que fue un 14 el que le puse, con la iluminación bien poca de la ambulancia, pero como usted dijo, le perdió el brazo porque lo perdió a ley. Fue una amputación completa, instantánea, pero déjeme decirle que esa persona eh, está rehabilitada y es más, es un maestro. Y hoy pues lo he visto jugar básquetbol. Y si realmente, por ejemplo, en el caso que usted dice, jalemos lo que podamos, yo sí tuve esa experiencia de que sí no pudimos hacer mayor cosa por él, pero le salvamos la vida, ¿verdad? Entonces, la única duda que yo tengo ahí es, póngale, yo en lo que me he capacitado, yo me recuerdo que antes decían que cada 15 minutos tenemos que soltar el torniquete. No sé si usted me puede apoyar en eso. Bueno, felicitaciones a Marily, por tu accionar y bueno, salvar una vida, que es lo más importante. Con respecto a aflojar el torniquete, pues según las últimas actualizaciones de Todd Devlin, ellos mencionan de que no se debe aflojar el torniquete. ¿Por qué motivo? Porque cada vez que se vaya a aflojar ese torniquete, lo que va a hacer la persona es perder sangre y nosotros no queremos que pierda ni siquiera una gota, en primera. Y en segunda, bueno, ya si usted ha tenido la oportunidad de tener en sus manos un torniquete, por ejemplo, el torniquete de rescate, adentro tiene como se le llama alma, que es como una cuerda que es lo que hace la presión, que tensa. Cuando nosotros aflojamos y volvemos a sujetar, ella va perdiendo su propiedad, por así decirlo. Incluso que cuando yo doy las capacitaciones, nosotros tenemos un equipo de torniquete solo que es para práctica, porque eso lo aflojan, lo apretan, lo aflojan, lo apretan, o sea, es solo para práctica. No sirve en las labores, ¿okay? En la jornada laboral. Eh, También es necesario mencionarles de que el torniquete nosotros no lo quitamos. Nosotros en la atención prehospitalaria no quitamos el torniquete. El torniquete se quita en la sala de operaciones, en un quirófano. Un cirujano es el que lo quita porque, o lo retira o lo afloja. ¿Por qué motivo? Porque él allí va a hacer todo lo propio y necesario para a lo mejor tal vez cauterizar una arteria o una vena, no lo sé, desconozco, pero la pérdida de sangre va a ser controlada ya en un quirófano en donde van a tener todo lo que es para la reposición de sangre. Gracias.
Le agradezco. Por acá tenemos otra pregunta. A ver. ¿A partir de qué tiempo existe la muerte tisular en caso de la colocación del torniquete? Bueno, la muerte tisular aproximadamente puede comenzar a los 15 minutos, pero va a ser un daño muscular. El daño muscular va a ser a partir de las 2 horas aproximadamente. Debemos de recordar que quienes tardan en dañarse, los tejidos que tardan en dañarse, son la piel y los músculos. Los primeros que se van a ver afectados por la pérdida de sangre, ¿ok? Van a ser el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado. Entonces, imaginemos que nosotros no controlamos esa hemorragia, el compromiso vascular, tisular, el compromiso de ese músculo, de ese tejido, de esa extremidad, de ese miembro, va a ser nada en comparación con el daño cerebral, porque recordemos que la sangre va a transportar oxígeno y si no está llegando suficiente sangre oxigenada o sangre a el cerebro, entonces poco a poco va a comenzar a colapsar primero el cerebro, que ya después de los 5 minutos, sin el cerebro sin oxígeno, va a tener esa persona va a tener un daño cerebral, pero reversible. Pero después de esos 5 minutos, el daño va a ser permanente. Entonces, lo que no queremos tampoco es tener personas o que salgan de su recuperación con secuelas neurológicas. Lo ideal es que si nosotros sabemos que podemos parar esa hemorragia, controlarla. También no mencioné, pero existen gasas hemostáticas, pero bueno, son costosas. Yo pocas ambulancias he visto con ese tipo de gasas, porque son muy costosas. José Arias, ¿cuándo empieza a ver la... Nos marcaron en la zona, teníamos una marca que no nos podíamos pasar de esa. Y Elisa las dos desde casi que el barril. Eso es la punta, en la última zona, para pasar la línea, ¿paremos no? No, pero eso. Bueno, continuamos, chicos. Tenemos a Jorge. ¿O ya levantó la mano? Jorge Mejía. Bueno, voy avanzando y cuando llegue Jorge Mejía, o no sé si volvió a levantar la mano o quedó allí la manito levantada. Vamos a tener luego de que nosotros controlamos la hemorragia, el manejo de las vías aéreas. Bueno, en el manejo de las vías aéreas, incidentes con materiales peligrosos, tenemos priorizar la seguridad del rescatista
evitando la exposición a contaminantes antes de iniciar cualquier intervención. La atención solo debe realizarse en una zona tibia o fría tras una descontaminación adecuada del paciente. En todo momento nos vuelven a repetir que la atención prehospitalaria la hacemos en la zona fría, cuando ya el paciente, el lesionado, ha sido descontaminado, que no va a generar un riesgo para nosotros. Entonces, los principios claves tenemos: no intervenir en la zona caliente, el riesgo va a superar el beneficio. Evaluar la distancia, uso de voz, observación de esfuerzo respiratorio y signos de compromiso. Vías aéreas básicas primero, cánula orofaringea o nasofaringea, maniobras de elevación del mentón o tracción mandibular, oxigenoterapia segura, administrar solo si el paciente está descontaminado para evitar contaminación cruzada, evitar ventilación boca-mascarilla en pacientes contaminados, riesgo alto para el personal. El uso de dispositivos supraglóticos, bueno, ya esto sería unas vías aéreas avanzadas, el IGEL o el tuboquín, como opción rápida y segura en fase prehospitalaria, e intubación endotraqueal solo en una zona fría y en pacientes adecuadamente descontaminados. Cabe mencionar que la intubación endotraqueal pues la realiza solo el médico y bueno, se hace es un protocolo en donde tiene diferentes fases y se le tiene que aplicar, suministrar al lesionado una serie de medicamentos, todo bajo supervisión médica. Y bueno, todo el personal debe usar su equipo de protección personal adecuado, nivel B o C. En este caso, nosotros utilizaríamos el D, porque ya estaríamos en la zona fría. Ya no traen a nosotros a los lesionados descontaminados. Entonces, en nuestras vías aéreas, nosotros debemos de saber que las vías aéreas, pues tenemos vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Dentro de las vías aéreas superiores, pues tenemos lo que son la nariz, donde vamos a encontrar cornetes nasales, vamos a tener la lengua, nasofaringe y el huesoyoide, la laringe, el esófago, pero ya el esófago formaría parte de las vías respiratorias inferiores. ¿Dónde se dividen? Bueno, de la tráquea para abajo, en donde del esófago, en donde nosotros podemos palpar o sentir, o sea, el huesoyoide hacia abajo. Nosotros podemos decir que allí comienzan las vías aéreas respiratorias inferiores, en donde vamos a poder encontrar los bronquios, bronquiolos, y en donde va a haber la respiración, va a ser en los bronquiolos, ¿sí? Y en la zona de los bronquiolos y los alvéolos, ahí va a existir el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno. En este caso, a nosotros nos va a interesar las vías aéreas respiratorias superiores. Es lo que nosotros vamos a hacer en la letra A, en donde existen dos maniobras dependiendo de el lesionado. Si es sin trauma, nosotros vamos a aplicar la maniobra de frente-mentón, en donde vamos a colocar una mano en la frente y otra en el mentón y vamos a hacer una hiperextensión del cuello, y lo que vamos a hacer es que pueda pasar el aire por la nariz y por la boca, y que pueda, obviamente, ese aire ser desplazado hacia los pulmones. Si yo tengo sospecha o ese lesionado
es por un trauma, llámese trauma, una caída de diferente nivel, accidente de tránsito. Yo puedo sospechar de que existe alguna lesión que comprometa a nivel cervical o a nivel interno del cráneo, del cerebro, en la bóveda craneana, de que puede existir una herniación que al yo mover con la maniobra de frente mentón puede existir una complicación. Entonces yo voy a utilizar la maniobra de tracción mandibular, que voy a colocar mis manos a cada lado de la cara del lesionado y voy a buscar las orillas de la mandíbula, como se muestra en la imagen, y voy a hacer un leve movimiento de la mandíbula hacia arriba. En este caso, si la persona está consciente, creo que es un poco difícil. ¿Por qué motivo? No tanto por el mecanismo del cuerpo, sino porque es doloroso. Entonces, en ese momento nosotros debemos, si la persona está consciente, nosotros debemos de hablar y debemos de decirle, indicarle, ¿ok? De lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Entonces, cualquiera de las dos maniobras es válida. Lo que nosotros queremos es que pase el aire, ¿ok? Hasta los pulmones. Entonces nosotros podemos decir aquí que permeabilizamos esa vía. Esa en primera, que no cuento con nada más, no tengo ningún otro equipo a la mano para permeabilizar esa vía, esta maniobra la podemos realizar. Tenemos equipos, excelente, qué bueno que tengan equipos. Entonces, aquí les muestro uno de los equipos que podemos tener en la ambulancia. El tubo orofaringio o cánula de Guedel, que vienen con diferentes medidas, ¿ok? Para nosotros introducirla por la boca. ¿En qué caso nosotros podemos colocar la cánula de Guedel? Pregunta para la sala. Uy, ¿En un trauma de cráneo? Sí, ¿En puede un ser, claro, sí. inconsciente? Porque posterior al trauma de cráneo, posiblemente esta persona pueda convulsionar. Sí. ¿Y en qué caso no la colocaríamos? Que he Cuando, visto por ahí video, por ejemplo, cuando hay un paciente y uno pues tenga la sospecha que haya una fractura mandibular o esté comprometido también cuello. No sé si estoy mal ahí. Sí, puede ser. Sí, es una de las opciones. Si la persona está consciente o tiene reflejo nauseoso, ¿yo le puedo colocar esta cánula? No, paciente en estado de conciencia no se le puede colocar la cánula. Ok. Es importante, aunque parezca tonto, porque he visto videos, y aunque parezca tonto, es necesario mencionarlo. Si la persona está consciente o la persona tiene reflejo nauseoso, nosotros no podemos colocar la cánula orofaringea porque vamos a producir el vómito. Entonces, la descartamos. Otra, ¿sí?
Sí, instructora, discúlpeme, en el caso de pronto de tener daño en la tráquea, hay compromiso traqueal, no, tampoco se debe, cuando tampoco se hace en el momento que haya quemaduras en las partes blandas en la garganta, Exactamente. que no se debe, en lo posible no se debe colocar una cánula endotraqueal. Sí, gracias. Luego tenemos, si la persona tiene el reflejo nauseoso activo o está consciente, nosotros podemos colocar la cánula nasofaringea, que va a ser introducida por la nariz para nosotros poder tener una vía aérea permeable. También de igual manera viene por medidas de diferentes materiales. Ahora pasamos a la B, donde nosotros vamos a valorar la respiración. ¿Qué vamos a valorar en esa respiración? Bueno, la frecuencia respiratoria, el esfuerzo, el uso de sus músculos accesorios, si presenta algún tipo de ruido, como sibilancia, presenta tos, tiene algún tipo de broncoespasmo, nos va a indicar a nosotros que hay un compromiso a nivel respiratorio. Ya no es a nivel ventilatorio, sino respiratorio. Y bueno, luego nuevamente indicamos que después de la decontaminación, después de que ese paciente está 100% descontaminado, nosotros vamos a comenzar a hacer las diferentes maniobras para poder estabilizar esa frecuencia respiratoria. Podemos colocar oxigenoterapia solo después de la descontaminación para prevenir una contaminación cruzada, contaminación del equipo y del personal. Una ventilación asistida con bolsa, válvula, mascarilla, únicamente, nuevamente, en la zona fría. Y con filtro para evitar exposición. Identificar signos de agentes tóxicos respiratorios como disnea súbita, secreciones excesivas, ruidos anormales, cianosis. En este caso, si tiene secreciones excesivas, nosotros debemos de aspirar todas aquellas secreciones antes de colocar la bolsa, válvula, mascarilla, porque nada hacemos con colocarle ese dispositivo y que esa persona tenga muchas secreciones, porque puede aspirar esas secreciones. Si sospechas de agentes químicos como cloro, amoníaco, gases irritantes, se debe de retirar al paciente de la fuente y bueno, apoyar con oxígeno humidificado. Sé que la parte de atención prehospitalaria es bien extensa, pero existe, dependiendo de la cantidad de litros de oxígeno que se le suministre al paciente, dependiendo nuevamente de las mascarillas que se le va a colocar, del dispositivo que nosotros vamos a utilizar, la literatura me dice que el oxígeno a menos de 40 litros, nosotros pudiéramos utilizarlo sin humidificador. En este caso, si yo le voy a colocar un oxígeno suplementario por indicaciones del médico, si bien el médico me puede decir a mí, colóquele oxígeno a bajo flujo, yo debo de tener en consideración que si este paciente ha estado expuesto a gases irritantes y yo le voy a colocar menos de 4 litros, entonces yo voy a tener la consideración de que así sea a bajo flujo, le voy a colocar el humidificador, porque esas vías aéreas están muy irritadas. Y el control inicial sin contacto físico, bueno, ordenar al paciente que hable, que respire profundo,
o se siente como método de evaluación remota. En este caso específico, cuando estamos en la zona caliente, pero ojo, es que en la zona caliente no va a haber ningún tipo de atención. Probablemente este paso que les acabo de mencionar es para poder hacer el triaje estar. Y si esa persona está consciente, bueno, si yo veo que cuando respira profundo tose o le duele o me indica algo, pues ya yo debo, cuando hago el triaje, ya yo no lo voy a colocar en verde, sino que probablemente lo coloque en amarillo, porque hay un compromiso respiratorio. Y el compromiso respiratorio puede hacer que esa persona, por la dificultad respiratoria, comprometa posteriormente o lo lleve a un paro súbito. Entonces, lo que les mencionaba, la respiración es el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos. Entonces nosotros no lo podemos ver a simple vista. ¿Qué puedo yo ver a simple vista? Bueno, que ese tórax se eleve y baje, pero yo debo de ver que ese tórax se eleve simétricamente, no que el lado derecho suba y el lado izquierdo baje. Entonces yo ya voy ahí a presumir de que hay un compromiso, probablemente una fractura a nivel de las costillas o external que me pueda estar comprometiendo uno de los pulmones. Los valores normales de la frecuencia respiratoria, en este caso, nosotros vamos a hacer la primera valoración en menos de un minuto, porque lo que yo quiero es ver cómo está respirando, no solamente si me respira, si es un adulto, si tiene una respiración de 15 a 20 respiraciones por minuto, no es solo la frecuencia, sino cómo lo hace. Luego tenemos C, que es a nivel circulatorio. ¿Qué vamos a valorar allí? Bueno, el color de la piel, los signos de shock, hemorragias externas. En este caso, si al principio nosotros controlamos la hemorragia externa, entonces ahora nosotros vamos a terminar de verificar si avanzó, si entró en un shock, si está sudoroso, si está pálido, si está diaforético, si tiene algún tipo de sudoración. El control, bueno, de la hemorragia, nos indican que debemos de retirar la ropa. En este caso, ya después que pasó de la descontaminación, ya se debió de haber cambiado todo lo que era su indumentaria. La colocación del torniquete, bueno, aplicarlo únicamente cuando el entorno y el equipo de protección personal permita el contacto seguro. ¿Qué quiere decir con eso? Que no se puede colocar el torniquete ni en la zona caliente ni en la zona tibia, porque entonces ese torniquete ya está contaminado y estaría llevando a nosotros que estamos en la zona fría el agente químico o el material peligroso y nos está exponiendo a nosotros. Y cuando nosotros lo llevemos o lo traslademos en la ambulancia, bueno, nos va a contaminar toda la ambulancia. Evitar la palpación del pulso en zona caliente, tibia, si no hay equipos de protección personal adecuados, lo que antes le mencionaba. Considerar agentes químicos que causan colapso circulatorio, como el fósgeno y el cianuro. Minimizar la intervención hasta estar en la zona fría. Un recordaris de los pulsos en nuestro organismo. Bueno, tenemos el temporal, tenemos el carotidio, el axilar, el braquial, radial, femoral,
el popliteo, el tibial posterior y el dorsal pedio. ¿Con qué dedos nosotros vamos a palpar o a sentir el pulso? Bueno, con el índice y con el dedo medio. La frecuencia cardíaca en un adulto va de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Pero deben de saber de que según el grupo etario, pues va a variar también tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca. En la D, nosotros vamos a valorar el déficit neurológico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, a pedirle al paciente que responda, que siga órdenes o que mueva alguna extremidad si éste pudiera. No contacto físico hasta que sea seguro. Alteraciones neurológicas frecuentes con materiales peligrosos, podemos obtener o ver convulsiones, confusión, ataxia, inconsciencia por gases neurotóxicos o solventes. Uso de la escala de ADVI, aquí por aquí me equivoqué, como método rápido de valoración. Si hay convulsiones, evitar acercamiento sin EPP y tratamiento solo en la zona fría. El método rápido de valoración, que era lo que les mencioné al comienzo, de cuando se hacía el triaje y nosotros hacíamos la valoración para el triaje, nosotros valorábamos si tenía pulso, si respiraba y el estado de conciencia. Pero ese estado de conciencia no es tan profundo como la escala de Glasgow. La de ADVI me dice a mí si esa persona, o sea, es algo que se hace en menos de 30 segundos. Si la persona está alerta, ¿cómo yo sé que esa persona está alerta? Porque me habla, porque me dice, no, hubo una detonación, o sea, me habla, me expresa, me dice qué es lo que está ocurriendo, lo que está pasando. En la verbal, esa persona no me dice nada, pero cuando yo le pregunto, le digo, ¿qué fue lo que pasó? Ella me contesta, me dice. En la D, no me habla, yo le pregunto, no hay respuesta, pero al estímulo doloroso hace algún tipo de gesto. Imaginemos que esa persona está tumbada, está desmayada, y yo le hago un estímulo doloroso, esa persona reacciona, se mueve. Entonces, al estímulo doloroso existe conciencia. Y si la persona no me habla, yo le doy una orden verbal y no me contesta, yo aplico un estímulo doloroso y tampoco reacciona, esa persona está inconsciente. Esa escala es la que yo voy a aplicar, la puedo aplicar en la zona caliente, porque es algo rápido. ¿Dónde la puedo volver a aplicar? Cuando ya el paciente salió de la zona caliente, la zona tibia, ya se descontaminó y yo lo voy a atender. Yo puedo volver a aplicar esta escala de forma rápida para ver si se supone que tiene su tarjetita, ¿ok? Del triaje, entonces probablemente yo tenga que hacer algún cambio. Luego de ello, como atención secundaria, yo voy a hacer la escala de coma de Glasgow, en donde yo voy a evaluar su función ocular, verbal y motora. Y le voy a dar un porcentaje, un puntaje, perdón, a cada una en base a lo que él haga. En ocular, bueno, es espontánea, tiene los ojos abiertos. Tiene los ojos cerrados, pero cuando yo le doy una orden, esa persona va a hablar. Entonces, tiene los ojos cerrados, yo le doy la orden, no abre los ojos,
pero el estímulo doloroso sí apertura sus ojos. Entonces, allí ya yo le voy dando un puntaje. Y si a las anteriores no reacciona y deja sus ojos cerrados, bueno, no responde, le coloco 1. En verbal, si la persona está orientada y está conversando, yo le pregunto qué fue lo que pasó, le pregunto si conoce el día de hoy, el preguntarle cómo se llama, bueno, sabremos nosotros cómo se llamará la persona, o a menos de que estemos dentro de una empresa y nosotros seamos los primeros que estamos en la escena respondiendo, somos el personal paramédico dentro de la ambulancia y sabemos que Pedrito y José son los que estaban allí. Ah, bueno, le preguntamos porque ya conocemos a ese personal, le preguntamos su nombre, pero lo ideal es preguntarle por una fecha, o sea, qué día es hoy, o qué fecha es hoy, o qué año es hoy, y la persona, si responde correctamente, bueno, está orientado y conversando. Si yo al preguntarle el día, el año y no sabe, aunque esté hablando, bueno, está desorientado. Puede utilizar palabras inapropiadas como groserías o hablando algún tipo de incoherencia, pues le daré del valor de 3. Si tiene solo sonidos incomprensibles, o sea que no le entiendo nada, entonces yo le colocaré el valor de 2. Ojo, la escala de coma de Glasgow tiene algunas limitaciones, porque por ejemplo, si la persona es una persona que es sordo-muda o que es muda y no sorda, entonces hay algunas salvedades, ¿no? Entonces no vamos, la escala de coma de Glasgow no nos va a dar el valor real. Y bueno, si no tiene ningún tipo de respuesta, nosotros lo vamos a valorar con 1. Por último, en motora, pues a la orden verbal obedece, yo le digo que mueva las manos o las piernas si es posible de moverlo y la persona lo hace. Luego tenemos, si localiza el dolor, yo le digo, ¿te duele? ¿O en dónde te duele? Y él me señala o me dice. Si retira y flexiona, en este caso, si cuando yo lo toco o estoy haciendo la exploración, él retira su mano o su pierna. Flexiones anormales, rigidez de decorticación. Tenemos extensión, que es la rigidez de cerebración, y por último, no tiene ningún tipo de respuesta. Entonces allí nosotros vamos a sumar en base a lo que nosotros veamos en el paciente. En la E tenemos la exposición, incluye no solo examinar al paciente, sino que también proteger al personal y considerar el ambiente contaminado. En este caso, el paciente se supone que se le ha retirado todo lo que, toda la ropa que estaba contaminada y se cambió. Entonces, lo ideal es que tengamos mantas para poder abrigarlos, si es posible, para conservar la temperatura. Bueno, la descontaminación, de hecho, sí o sí. Retirar la ropa, lavado con agua. Lavado con agua, bueno, ya mencionando de que existen diferentes agentes químicos que pueden reaccionar con el agua. Y bueno, antes de nosotros hacer toda la valoración de atención prehospitalaria, ese paciente nuevamente debe estar descontaminado. Registrar signos de quemaduras químicas, irritaciones cutáneas, manchas o residuos visibles, evitar manipular ropa o pertenencias contaminadas, consideración del entorno, dirección del viento, derrames, vapores, riesgos secundarios y proteger al rescatista. Los criterios de evacuación,
El traslado debe priorizar la seguridad, la descontaminación y la estabilidad del paciente. Solo evacuar después de descontaminación adecuada, al menos nivel básico. Prioridad para pacientes con compromiso respiratorio, alteraciones neurológicas, exposición a químicos altamente tóxicos, cloro, amoníaco, organofosforados, quemaduras químicas extensas, evitar trasladar múltiples pacientes contaminados en una sola unidad, mantener rutas de evacuación libres de descontaminación. El reporte MITS adaptado a materiales peligrosos, pues tenemos, el reporte debe incluir datos médicos y la naturaleza del contaminante. En la M, mecanismo o materiales, tipos de agentes, si se conoce, vía de exposición, tiempo de contacto. En la I, injuries, que son las lesiones, signos respiratorios, neurológicos, irritación, quemaduras, entre otros. Y en ese, signos y síntomas, donde allí vamos a tener la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, nivel de conciencia con la escala de ADVI, cambios súbitos tras la exposición. Y la T, tratamiento, descontaminación realizada, oxígeno, torniquete, antídoto, si aplica. En materiales peligrosos extra, nivel de contaminación inicial, estado del EPP del paciente y riesgos persistentes para el personal del hospital. Las precauciones para la ambulancia y el personal, pues es solo abordar a pacientes completamente descontaminados, proteger camilla y superficie con mantas impermeables, mantener ventilación de la unidad durante el traslado, uso obligatorio del equipo de protección personal mínimo nivel C si existiera duda sobre la descontaminación, establecer zona de ingreso especial en el hospital, en el área fría, desinfectar completamente la ambulancia después del traslado. Muchas gracias. Eso ha sido todo humildemente. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, anécdota? Ok, sí, buenas noches. ¿Alguna interrogante para la facilitadora del día de hoy? Excelente ponencia. Ahí le estoy compartiendo lo que es el link de asistencia. Ok, le damos aquí en la cajita de comentarios. Gracias, muy bien. Gracias por la ponencia, excelente ponencia. ¿Alguna pregunta para cerrar con la instructora del día de hoy? Ok, creo que no hay preguntas por los momentos.